Estamos con una persona que el otro día hizo un discurso también tarde, ¿no? Tipo 2:30 de la mañana por ahí en el Congreso de la Nación. Y tenía mucho dato, como estábamos hablando recién, y por eso el corte de Anabel Fernández Agasti. Pero más allá de eso, hablaba y hacía eje, hincapié en su discurso hacia la bancada de Juntos por el Cambio, en donde hablaba que esta ley que se promulgó de solidaridad social y reactivación productiva ataña a tratar de mejorar ciertos sectores, como por ejemplo las diferenciaciones que hay en el colectivo de las mujeres. Y más profundamente en el colectivo de las mujeres que llevan adelante un hogar. Y que además tienen la asistencia universal por hijo y todo lo que les pasó en estos años. Bueno, por eso me pareció interesante tratar de buscarla ayer y tenemos la suerte de que nos hemos encontrado y vamos a hablar con ella. Y ella es la diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires y es Jimena López. ¿Qué tal, Jimena? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Marcelo, buenos días a todos los que están ahí. Bien, bien. Gracias por llamarme, por comunicarse conmigo. Bueno, fue un día muy intenso el miércoles porque fuiste una de las diputadas que también te tocó jurar en la primera parte de la tarde. Y después, bueno, en un discurso que nos gustaría que nos pudieses ampliar un poco esta idea que fue eje de tu discurso, que tiene que ver con esas mujeres que en estos años, durante la administración de Mauricio Macri, han sufrido sus economías y además de eso, bueno, estando en la parte más baja de la pirámide social, porque tienen el derecho de la aguache y que han pasado por ciertos vericuetos que me parece que fuiste una de las diputadas que mejor lo explicó el otro día. Entonces quería que nos dijeses, tanto a mí como a la audiencia, qué sentiste en ese momento y qué es lo que pensás en el aporte que puede dar esta ley de emergencia, ¿no? Sí, en realidad, bueno, mi eje tiene que ver con las mujeres en general y particularmente las mujeres de los sectores populares, que son los sectores más vulnerables. Yo soy licenciada en trabajo social, hace muchos años que trabajo con los sectores populares y tenía que ver con que hacía muchas horas, o sea, fue como mi debut fue maratónico, más de 18, 19 horas en una sesión, y yo lo único que escuchaba del otro lado, por ahí yo tiene que ver también con mi profesión, ¿no? Pero había como 4 o 5 palabras que resonaban permanentemente, que tenían que ver con esto de el ajuste, el impuestazo, y para mí era como una cuestión de espejo, o sea, me daba la sensación que estaban hablando más de ellos mismos que de un gobierno como el que propone Alberto Fernández, y particularmente tenía que ver con que en la comisión del día anterior que habíamos estado trabajando, también mencionaban el aumento de las AUH como un logro, y la contracara de lo que se hizo con las asignaciones universales en estos 4 años fue el endeudamiento, un endeudamiento monstruoso con los sectores populares, usurario, o sea, con tasas de intereses muy altas, donde las mujeres sacaban el dinero del préstamo para poder vivir, con un endeudamiento muy alto, y me parecía que nadie se estaba haciendo cargo de que ellos promovieron un Estado básicamente acreedor de los sectores más vulnerables en relación a los créditos de la AUH, los créditos de los jubilados con la mínima, jubilados y jubiladas con la mínima. Y realmente me parecía como, primero como que había obviamente una gran idea de coacheo en el discurso de cada uno de los diputados y diputadas de Cambiemos, porque todos en algún momento del párrafo metían la palabra impuestazo, que tenía que ver con esta cuestión del 30% del dólar turista, el ajustazo, bueno, los sectores productivos de la economía agrícola-ganadera. Y no hablaban de las caras de la deuda social que deja Cambiemos, que son los jóvenes y las jóvenes uberizadas en sus trabajos, donde hay un alto porcentaje de personas. Jimena. Hola. Sí, ahí estoy escuchándote. No, lo que sí, completá y yo te iba a hacer una pregunta en tanto eso. El aumento del monotributo tiene que ver con cómo se fragilizó las relaciones laborales en la sociedad. Entonces, me parecía que más allá de que la ley de emergencia toca muchos temas estructurales de la Argentina, yo en un momento salgo del recinto para ir a tomar algo, porque hacía muchas horas que estaba adentro escuchando, y
y vi todo un show mediático afuera que a mí particularmente no me gustó, que tenía que ver con hacerle creer a la ciudadanía cuestiones que no son ciertas, sobre todo a los jubilados y a las jubiladas, que fueron el sector que más vulneraron ellos como gobierno, sacándole los medicamentos, atacándolos en el bolsillo, no respetando las tarifas sociales para la tercera edad, y que ahora se los pongan como caballito de batalla me parecía terrible. Bueno, entonces, ahí sobre eso quería hacer hincapié. Hay algunos datos que tienen que ver, como por ejemplo algo que decía también Leopoldo Moró en su discurso, que hablaba sobre un dato muy duro, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el año 2015 fue entregado con 68.000 millones de dólares, y en el año 2019 la administración de Mauricio Macri se lo deja a Alberto Fernández en 28.000 millones de dólares. O sea, bajó sí, bastante, realidad, ¿no? Un poquito. Sí, y aparte usaron muchas de las cajas del Estado para cuestiones, vamos a ponerle, de marketing. Sí. O sea, tienen un ejército de mediático, o sea, es una cuestión de mucha cáscara y poco contenido. Yo vengo de un municipio donde siempre fuimos oposición, yo pertenezco a la oposición en su momento de Cambiemos, y ahora estoy dentro de lo que es el Frente de Todos como una coalición de partidos. Sí, vos venís del Frente Renovador, le decimos a la audiencia que tiene que ver con las épocas en donde el liderazgo era fuerte de Sergio Massa al frente del Frente Renovador. Claro, y también tuve que ejercer la función pública teniendo como gobierno provincial y nacional el gobierno de Cambiemos. Yo conozco en el territorio las consecuencias de su desgobierno en relación a las políticas sociales. Bueno, ahí te quería hacer una pregunta, Jimena. Vos fuiste ex secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Necochea, y lo que quería era un poco que nos describieses cuáles eran los reclamos en ese momento que vos estabas al frente de esa cartera, de la gente en cuanto a la cotidianidad de la angustia por el desapego social que tiene en ese momento, tenía la gobernadora María Eugenia Vidal sobre los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y alguien que nunca le dijo que no a las políticas de Mauricio Macri, ¿no? Así terminaron también en las elecciones. Exactamente. En realidad, mira, yo cuando asumo en el 2015, yo hacía 12 años que estaba trabajando en el Estado, en el sector salud. Primero que la asistencia directa se triplicó. Nosotros logramos informatizar todo el sistema, se triplicó, y la demanda era demanda de vida cotidiana, decimos los trabajadores y las trabajadoras sociales, que tienen que ver con demanda de alimentos especiales para celíacos y celíacas, porque eso se sacó dentro de lo que fue la asistencia de provincia, y para que te mandaran 1 kilo de harinas especiales tenías que estar meses haciendo gestiones, cuando en realidad es una transferencia que se hace en el programa materno-infantil, que obviamente no alcanza, porque la alimentación especial es mucho más cara. Demanda de cuestiones habitacionales, demanda de cuestiones de salud. Nosotros tuvimos que dar mucha discusión cuando se dieron de baja las pensiones. ¿Te acordás en ese recorte de más de 2 millones de beneficios al principio? Que tenía que ver con que supuestamente era todo desprolijo, que habíamos hecho todo mal en el kirchnerismo. Bueno, a mí en el municipio me bajan particularmente 45 pensiones de personas con discapacidad. Claro, ahí fue cuando se replanteó eso, claro. Claro, con el equipo de trabajadoras sociales hicimos todas las visitas a cada una de las familias. Ninguna de esas pensiones tenía motivo para ser dada de baja. Ninguna. Estamos hablando de personas con HIV, personas con discapacidad, personas de tercera edad, y nunca se las restablecieron. Jimena, te hago una última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo pensás que el Frente de Todos va a tratar de generar algún tipo de gobernanza también con este sector? Porque en la Cámara de Diputados van a tratar de... ¿Cuánto mejor le haría a la República Argentina que si hubiese apoyado esta medida, ¿no? En vez de andar chicaneando con el quórum sí, el quórum no, los dejamos jurar, no los dejamos jurar. La pregunta básicamente es: ¿qué pensás que tendría que hacer el Frente de Todos para darse cuenta que si queremos mejorar a la República Argentina, deben tratar de convencer de ciertas políticas a sectores como Juntos por el Cambio, que en definitiva, al momento de debatir
por más que tengan minorías, en el juego democrático es importante que contemplen una realidad conjunta para que la nación se encuentre en otro lugar. Sí, yo creo que particularmente, al menos los primeros 2 años del gobierno de Alberto va a ser un gobierno de mucho ejercicio del diálogo, de esto de tender puentes, de demostrar con datos lo que nos encontramos en los determinados lugares donde se va a aplicar el programa contra el hambre, Argentina contra el hambre, de lo que se encontró y de cómo progresivamente se ha ido mejorando esa situación. Yo creo que nosotros vamos a tener que ser un gobierno más de demostrar permanentemente con hechos para que también se entienda, y sí creo que vamos a tener que estar muy atentos y muy atentas a la cuestión. Hay una realidad, a ver, yo particularmente, esto es una opinión personal, no solamente como el espacio político que represento. Cambiemos no supo gobernar, pero sí sabe comunicar muy bien desde el marketing. Entonces creo que el Frente de Todos lo que tiene que hacer también son estrategias no solamente territoriales, sino de información constante, certera, abierta y pública a toda la ciudadanía, para que se sepa lo que se está haciendo, con qué fondos se están haciendo y a cuántas personas estamos llegando. Porque si no parecería que caprichosamente le sacamos a un sector para generar un mejor reparto de lo que es la torta económica, un reparto más equitativo para generar mejores condiciones de seguridad en términos no coercitivos, ¿no?, sino de seguridad alimentaria, de seguridad de vivienda. Lo que digo es que creo que también nosotros, obviamente, al interior de nuestro frente vamos a tener que replantear los ejes de comunicación para el adentro y para el afuera. O sea, somos un bloque muy grande, que también nos estamos conociendo, pero me parece que es fundamental poder generar ejes comunicantes, vasos comunicantes con Cambiemos. Sabemos que no nos van a acompañar en todas las iniciativas, pero sí que la ciudadanía esté sabiendo qué iniciativas planteamos y por qué las planteamos. Sí, y que eso para mí es un ejercicio que hay que hacer. Sí, y que se encuentren tal vez en la encrucijada de, como decías vos, de al llenarlo de datos y de realidad, terminen ellos teniendo que acompañar, porque indefectiblemente hay ciertas cosas que no se pueden obviar, como son los datos duros, los números, sí, el devenir de la gestión. Y que haya un costo de decir que no, porque si no parece que Argentina es el país de la desmemoria. Tiene que haber un costo de darle la espalda al 50% de las infancias pobres. Entonces, la gente también tiene que saber eso, que no es solamente un dato. El 50% de la infancia pobre en la Argentina representa una severa traba al desarrollo del país. Y eso pareciera que nadie lo analiza. Si nosotros como gobierno, como Frente de Todos, no cortamos lo que es la transmisión intergeneracional de la pobreza estructural, realmente no vamos a poder salir de los indicadores de subdesarrollo que tenemos. Entonces, eso es lo que hay que poner de frente. Bueno, ¿ustedes quieren ser responsables del 50% de las infancias pobres, de que 1 cada 2 pibes y pibas en la Argentina no esté accediendo a la alimentación que le corresponda? Perfecto, pero háganse cargo con la ciudadanía que los votó. Ese 40% que dicen tener como activo de votantes, también tiene que saber que su infancia de su país tiene condiciones muy precarias de vida. Jimena, y a mí eso es lo que me parece que hay que trabajar mucho. Bueno, Jimena, no me equivoqué en tratar de ayer intentar buscarte. Que tengas buen fin de semana, que sigas haciendo discursos como los que seguramente te escuchamos el otro día en la cámara. Nos parecieron muy directos y con una cuota de realidad y tratando de describir el sufrimiento de estos años, y la verdad que nos pone muy contentos que haya representantes del pueblo que piensen así, y encima en la turbulencia de ese día tan importante para vos, porque habías jurado y era el primer discurso que hacías frente a tus colegas y en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que te mando un beso, buen fin de semana, y estaremos hablando seguramente ya en el 2020. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, por tus palabras. Yo también personalmente espero que aparte de los discursos, poder llevar mi impronta territorial a la Cámara. Yo soy una militante, aparte de una dirigente, entonces yo realmente me interesa el trabajo con los sectores más vulnerables y poder brindar las herramientas para
para generar mejores condiciones de vida. Así que para mí es un placer que vos también me estés llamando para poder dar una nota en la radio. Muchísimas gracias, Jimena. Te mando un beso y buen fin de semana. Bueno, chau, chau. Igualmente para ustedes, un abrazo para todos por ahí. Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era la diputada nacional por el Frente de Todos, que representa a la provincia de Buenos Aires. Ella es licenciada en Trabajo Social y se llama Jimena López.